Aitec, Sanje Conanquilia, Intepepan Quechol, Inyectli Quechol, Inhuelyic Huica, Amostlacuilol Inmoyolo, Tighuicaticaco. En la casa de las pinturas comienza a cantar, ensaya el canto, derrama flores, alegra el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír, a ellos responden. Nuestras sonajas floridas derraman flores, alegra el canto. Sobre las flores canta el hermoso faisán, su canto despliega en el interior de las aguas. A él responden varios pájaros rojos. El hermoso pájaro rojo bellamente canta. Libro de pinturas es tu corazón, has venido a cantar. Música Mije. Querido público, pues es un grato saludarlos, ver que esta actividad de que hemos estado siguiendo de lo que son las bandas de viento, en lo que es exactamente una identidad cultural que nos deja herencia de otra cultura, pero se resignifica. Y a la parte de esa resignificación, pues en esa radio continuamos con exactamente la palabra, pero del viento, que nos va a platicar el maestro Alejandro Maldonado, que hoy les agradecemos mucho que nos acompañe en este espacio, en esa radio, y las voces de los pueblos indígenas, y su servidor Héctor Santaella. Y pues vamos a empezar hablando hoy, pues, y dar continuo a lo que es el compositor, la música de banda de viento, pero no antes, pues, presentar a Alejandro, que tratamos de que ellos mismos hagan su presentación por un fuerte respeto hacia sus actividades. Adelante, maestro. Primero que nada, muchas gracias por el espacio, Héctor. No, Son pocos los espacios como estos y qué bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Maldonado Robles, de la ciudad de Oaxaca, descendiente de familia serrana, un porcentaje también vallista. Actualmente soy compositor, me dedico a la composición, a los arreglos, todo lo que tenga que ver con escritura musical, y también soy intérprete, clarinetista. Mira qué interesante. Me encuentro hoy en la Ciudad de México por estudios, me encuentro estudiando la carrera de matemáticas. Mira. Y pues bueno, todo lo que se pueda aprovechar, dispuesto. No, pues felicidades, Ale. Pues yo creo que esto que nos dices y que nos mencionas, de que yo soy originario del estado de Oaxaca, y más de la región, que son las bandas, que eso es algo muy interesante, ¿no?, dentro del trabajo que se ha hecho hace muchos años, pero que hoy en día uno puede ser compositor. El compositor de una banda de viento, ¿cuál es el anhelo y cuál es la fortaleza que nos muestra, y cómo ha sido esa parte tuya dentro de tu trabajo como compositor? Bien, un anhelo, no sabría decirlo de manera general, creo que va desde cada quien. En lo personal, me movió el simple gusto por la música. Aún no puedo describir de dónde viene exactamente, porque no tengo padres músicos, ni tengo familiares muy cercanos que sean músicos. Tengo recuerdos desde 3, 4 años presenciando a las bandas en la comunidad de mi familia. Sí. Y desde entonces, simplemente gusto.
El gusto, ¿no? El gusto. Pues ese es algo que una motivación muy fuerte, ¿no? Después viene la curiosidad. Ah, exactamente. La curiosidad de aprender más y de ver que no nada más termina en el instrumento, ¿no? Sino en las ideas, lo que puedes hacer y lo que no, lo que te permite conocer la música, y de ahí se extiende. Mira qué interesante, y aparte, como tú nos los vas narrando, como primero la curiosidad, ¿no? Verlo, ¿no? Y luego ya el gusto, y aparte de ese gusto, el aprenderlo, ¿no? Que Claro. es algo que yo creo que es mérito de los compositores, de su manera de trabajo y de su forma de realizar ese trabajo que de repente es invisible y no se ve. ¿Por qué? Porque cuando sale de repente una música o algo referente a representación, pues es el quien lo interpreta, pero ¿quién lo hace, no? Correcto. ¿No? ¿Quién es el que hace todo este tipo? Y tu historia como compositor, ¿cómo lo has visto en esta forma de ver? Sobre la nula atención que hay a los compositores, pues el indagar más en ese tema en específico suele ser muy deprimente, porque te topas con grandes compositores oaxaqueños como Le Cipriano Serna, al quien admiro, quien compuso Dios Nunca Muere, Macedonio Alcalá, entre otros, ¿no? Grandes compositores mijes también que han revolucionado la música oaxaqueña a través del tiempo, aunque no estén, lo siguen haciendo. Y te topas con sus historias, preguntas quienes estuvieron cerca de ellos, y normalmente son historias muy tristes. Nunca tuvieron el reconocimiento en vida, tal vez, y pues bueno, así que escuchar esa parte de los compositores es un poco triste, y muchos tal vez se queden ahí, pero espacios como este motivan a decir, no tiene que quedarse ahí, no, así ha sido, mas no debe ser, ni es una regla. Entonces, pues sí, es triste, sin embargo, también motiva a hacer algo al respecto, ¿no? Que no se mantenga ese estilo de hacer música en Oaxaca, que no haya la atención que se deba, como lo es con compositores comerciales, por ejemplo, ¿no? O artistas, que como usted menciona, se le da más peso a quien está sonando la música, pero ignoramos quién realmente la hizo, quién la escribió, cuánto trabajo le invirtió, el tiempo sobre todo, sí, claro. Y qué tanto pudo haber vivido esa persona para que lo expresen tal vez unas simples notas, al parecer. Y yo creo que es la base fundamental para poder dar la expresión, la composición. Por una parte, vemos cuando hacemos literatura también, ¿no? Es una composición que uno estructura, ve, para que pueda ser el lector. Pero acá es lo mismo, porque ustedes sus esfuerzos que hacen como composición es tener, aparte es un don para mí, que es el escuchar, el oír, ¿no? Y cómo interpretarlo aparte, porque aquí juega algo muy importante. Una cosa es ya tener las notas y otra cosa es construir exactamente esas notas y por la cual se va. Y dentro de esto, ¿tú cuántas melodías como compositor has hecho? Actualmente tengo aproximadamente 20. Ah, mira. 20. No tengo tantas debido al tiempo que se requiere y la escuela. Ajá, y entre encargos. Actualmente me dedico más a hacer arreglos ¿sí? Obras por encargo. Mira, entonces queda poco tiempo para expresar ideas propias, pero pues de las 20 afortunadamente la mayoría se han sonado. Y ahorita escuché tu expresión, que algo muy importante, grandes músicos, por ejemplo, en Tlahuitoltepec, que por allá es lo que hace muchos años yo estuve en un centro coordinador y se atendió al SECAM en su momento, pero ahí es la población Ayujoy, que es lo correcto, que les llaman mijes, ¿no? En su momento, pero esta parte que tú dices, ¿cómo
es como algo ya dentro de la cultura, ¿no? De los mismos pueblos y comunidades tener aunque es un elemento, como te comentaba, que era referente. La banda de viento, en su momento, pues es tipo europea, llega a México en su momento, se hace una resignificación y se adopta, ¿no?, a diferentes formas de interpretación, que es lo que hacen ustedes, y cómo uno tiene que tener una inspiración, ¿no? Aparte, yo creo que cuando uno le encargan una melodía, uno tiene que entrar al proceso de inspiración. Claro. Y esto, tú como personaje de intérprete y lo que es compositor, ¿tú cómo lo empiezas a construir todo este tipo de espacios? Inspiración. Ajá. Bueno, es algo, suele darse un significado un poco espléndido y mágico, ¿no? Sin embargo, en la práctica, no es más que intentar hacerte de hábitos, una rutina tal vez. Mira. Así como puedes elaborar un cuento, un texto, de la misma forma se aborda una melodía. Y lo puedo decir con seguridad porque he platicado con muchos otros compositores, y lo que se rescata es el proceso en el fondo, ¿no? Que son partes de una idea general, no siempre es la idea completa, no es como que te aparezca la melodía completa de la nada. Hay quienes sí, y eso es gente con experiencia vasta, ¿no? Pero en principio solo te llega tal vez así como se te puede ocurrir una frase, igual, una línea melódica, de ahí la vas trabajando y es a prueba y error. Puedes proponer, quitar y así vas y construyes algo. Entonces, la inspiración no se resume más a un 4 segundos tal vez. Fíjate qué tan rápido es un proceso, y que uno cuando va construyendo exactamente una melodía se tarda, ¿no? Sí, correcto. ¿No? Y se tarda un buen tiempo, y yo creo que también el compositor debe de tener un gran apoyo económico. ¿Por qué? Porque es otra de las cosas, como puedo decirlo, lo que pasa en las lenguas indígenas, ¿no? Esta una forma de lenguaje, y en el proceso del lenguaje, ¿qué es lo que tenemos? Pues ellos interpretan, traducen y demás cosas, pero ustedes también hacen lo mismo como los compositores, ¿no? Empiezan a verificar exactamente qué tipo de composición también se van a ver, y existe en un momento dado diferentes tipos y formas de composición que uno usa para hacer, o ya es de acuerdo. No, claro, es propio de cada uno. Es propio de cada uno. Le digo, se rescata algo, ¿no? En común, hay notas en comunes, casi como escribes un cuento, se aborda de la misma manera. Sin embargo, el cómo llegas puntualmente a una parte del cuento es propio de cada quien. Propio de cada quien. Claro. Ahora, me platicabas tú también algo muy importante, que traes un proyecto. Sí, un correcto. Proyecto que nos gustaría conocerlo, que Bien. nos los platiques, y yo creo que va a ser muy importante que los radioescuchas que ahora sí nos están escuchando, y muchos de ellos también son de pueblos y comunidades, y también de bandas, ¿no? De viento y todo esto, que nos puedas platicar referente a este proyecto. Claro, este proyecto nace de observar las dificultades que tiene un compositor emergente. Como mencionó hace rato, se ocupan recursos económicos, pero no queda ahí. Se requiere tener al alcance gente una banda, ¿no? Para pronto. Sí. Y llegar a eso es sumamente complicado. Tal vez en una comunidad así. Sin embargo, también me he dado cuenta que lo puedes tener al alcance, pero el acercarte o que te den accesibilidad sigue siendo complicado. Nace de esto, también nace de observar tal vez la personalidad del artista o del compositor tal vez llegue a ser un poco aislada, mucho individualismo tal vez. También nace de
ver que no había espacios dedicados a compositores, de compositores para compositores. Exactamente. No, se empatiza mejor. Sabes qué es lo que requieres, sabes qué es lo que te falta, cómo acercarte. Nace de ver que yo, hasta el momento no hay ningún espacio o proyecto que similar. Ajá, sí. Nace de esto, también nace de hacer comunidad, ¿no? Crear una red de apoyo entre compositores. Y así nace Musoco. Es un acrónimo de música, sonidos a color. Ah, mira qué padre. Actualmente nos encontramos en Facebook nada más. Es una plataforma especialmente para compositores. Inicialmente era para compositores emergentes, sin embargo, es para quien guste, ¿no? Que es una plataforma abierta. Actualmente contamos con la atención de muchos músicos y bandas. Algo que noté es que sí hay difusión de la música, ¿no? La puedes escuchar en plataformas digitales, sin embargo, cuando te interesan las partituras o te interesa contactar al compositor, ¿cómo lo haces? Exactamente. No, rara vez ponen algún contacto, ¿no? Entonces, el formato agrega el contacto del compositor, ya sea que tú requieras algún trabajo, solicitar las partituras, lo puedes hacer directamente con el compositor. Ah, mira qué interesante. Entonces viene siendo también la tecnología como también en un momento dado va hacia esto y que yo creo que es muy importante hablar de esto porque uno cree que de repente quiero hacer esto, pero de repente no tenemos ni para dónde mirar, ¿no? Claro. ¿No? Claro. Y si uno utiliza de repente, ¿cómo se llama el programa? El que me dijiste. Existen el AMAC, o como dijiste que se llamaba, el proyecto. Musoco. Musoco. Correcto. Entonces, el Musoco, ¿cómo se vuelve tan importante en ese momento como dentro de la versión de la inteligencia artificial? También cómo se puede construir ahí, ¿no? Claro. Porque yo creo que debe ser algo muy interesante meter también el IA, ¿no? En la inteligencia artificial, en su momento también en la composición, porque ahora veo músicos y muchos, pero cómo también dentro de la composición se debe de meter esto, o tú qué opinas de esto. Bueno, yo estudio matemáticas y eso. La tirada actual, la mayoría de los matemáticos, o por necesidad, es incorporarse a la inteligencia artificial. Entonces, he estado metido también desde el lado musical. Y sí quiero dejar algo en claro. Creo que a veces, por no tener idea, uno imagina lo peor, ¿no? De que, creo que en su momento pasó, de que nos van a quitar el trabajo, etcétera, ¿no? Es casi imposible. Hay algo humano que no lo va a igualar alguna máquina dentro de al menos 100 años, tal vez. Claro. Después quizá, no lo sé. Sí. No lo sé, pero de momento, sobre todo en lo tradicional, nada igual a una vivencia, ¿no? Ir al campo tal vez, o vivir una fiesta patronal desde que inicia hasta que termina. Obviamente ha cambiado la manera en que se vive una fiesta patronal, pero no deja de tener esa esencia. Solamente yo digo que se resignifica, ¿no? Claro. Hay un proceso de resignificación en este tipo de mayordomías. Hace rato pues venía de Milpalta y ubiqué pues que están todos los sábados de hace 2 meses están en la práctica y están componiendo, ¿no? su danza y en el cual repasa todo esto, y yo creo que lo mismo que pasa con el mismo compositor, hay que estar repasando, ¿no? También algo que me gustaría agregar relacionado claro. al tema es en general, sobre la tecnología. Creo que hay no sé, cierto amor al pasado, ¿no? A la nostalgia de lo que fue antes es mejor, y suele ser una ilusión. Claro. Es de suma importancia que te vayas integrando a lo que está pasando ahora. He platicado con muchos compositores grandes y
y son muy insistentes en es que hay que escribir a mano, ¿no? Y claro, es importante, no hay que olvidar los procesos, de dónde viene. Sin embargo, es importante también saber qué está ocurriendo hoy, ¿no? Qué está ocurriendo, qué posiblemente va a ocurrir mañana. Uno, para que no te quedes en ceros, y otra para que puedas seguir trabajando. Y tal vez si un compositor, o bueno, en mi caso, tengo un proyecto que busca trascender, tengo que buscar herramientas actuales y no hay que tener miedo. Tampoco significa que es peor o que va a arruinar la esencia de lo tradicional. No. Hay que ser cuidadosos, sí, pero hay que atreverse, hay que intentar y sobre todo probar. Creo que el compositor al final del día hace eso, ¿no? Sus ideas y yo creo que es algo muy importante lo que estás diciendo. No pensar en eso de decir, es que eso es el retraso, ¿no? Que muchos lo venden así, ¿no? Y sumergirnos a la tecnología hoy en día nos ayudaría más también a fortalecer esa forma de expresión de uno, porque la tecnología debe de ser no la persona, sino debe de ser como una herramienta que acompaña a la persona para fortalecer, ¿no? Pero miren, qué interesante la plática aquí con Ale, y yo creo que va a haber la posibilidad de que continuemos platicando, pero mientras, querido público, nos vamos a un corte y regresamos en un momento. Voces indígenas. Nesa Radio 97.3 FM. Mi Lotería es la app oficial de la Lotería Nacional. Aquí puedes comprar tu cachito o la serie completa. Jugar me late, chispazo, tris o ganagato. Y también Pro Bowl. Además, puedes revisar los resultados directo en la app. Y desde cualquier lugar. Oigan, esperen. ¡Gané! Descarga, juega y gana desde cualquier lugar. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de tu FM. Pues querido público, regresamos. Fíjense que algo muy interesante que hoy estamos hablando es sobre la composición, pero no cualquier composición, sino una composición en que muchas de las comunidades indígenas también fortalecen su identidad en esta forma con las bandas de viento que existen dentro de las mismas comunidades, pero hoy tenemos un lujo de tener a Alejandro, que es compositor, fíjense, de allá de la región de Oaxaca, como él nos los decía, y cómo también el compositor debe de ser visible para estar también dando una actividad, yo creo, muy importante hacia esa identidad cultural. Pero bueno, regresando a esto, nos comentabas, Ale, que hace poquito estamos regresando, es de que cómo también la tecnología se vuelve como una herramienta importante para el compositor y no hay que verla desde el punto de vista el retraso, la forma de manejar computadoras, lo que sea, ¿no? O hay diseñadores también para esto, y que tú como estudiante de las matemáticas y ingenierías de este tipo, pues yo creo que es algo muy importante la reflexión que hacemos hoy, y que a mí me gustaría verlo también como cuando tú escuchas ya una melodía compuesta por ti, por lo que es, ¿qué es lo que de repente das en el primera visión? ¿Qué es lo que visualizas? Híjole, eso es algo abstracto. Sí, es abstracto. Es algo abstracto y no siempre suele ser igual. Va a depender de qué esté buscando en ese momento. De eso deriva cómo empiezo a hacer una pieza, según el género, según lo que quiera transmitir. Y lo que visualizo siempre suele ser historias. Ah, mira, qué interesante. Historias. Y creo que el humano siempre trata de hacer historias, ¿no? Para lo que sea, ves algo y
juzgas, ¿no? Aquella persona trae esto porque tal vez salió temprano a su casa y no le dio tiempo a esto, ¿no? Todo el tiempo estás haciendo historias, todo el tiempo estás tratando de justificar algo porque el no entender algo genera un ruido medio incómodo. Entonces me di cuenta de esto y me gusta contar historias, no solo a través de la música, también hablando, y encontré que en la música se cuentan un tipo de historias muy robustas. No siempre se entienden a la primera, pero puedes hacer historias por capas. Y pues eso, visualiza historias. ¿Qué es una historia por capas? Bien, podemos empezar de dónde parte algo, lo que sea que quiera decir algo, ¿no? Imagínense una persona que logró cosas, o un pueblo que sobresalió, etcétera, ¿no? Puedes empezar de sus inicios, una introducción, como le dije hace rato, un cuento, una historia, es eso. Entonces vas construyendo una introducción, vas guiando al escucha a través de sonidos hasta llegar a un clímax, no sé. Y lo bonito de la música es que suele ser muy subjetiva a cada quien, ¿no? Hay para escuchar una cumbia que posiblemente el compositor la pensó triste, pero tú estás bailando bien alegre. Entonces, historias que resuenan, que pueden resonar con todos, eso es lo que me gusta, es lo que visualizo, ¿no? Lo que visualizas. Y esas historias, al verlas y contarlas por medio de la música, ¿no? En sus fragmentaciones y tipo de formas, yo visualizo que aparte de eso tiene una fortaleza de la cosmovisión cultural. Correcto. ¿No? Correcto. Y eso, al verlo, dentro de tu comunidad, ¿cómo percibes exactamente ya la banda de viento cuando se da este tipo de acciones y vas escuchando como la comunidad de tu región? Bueno, no solo vengo de una comunidad, mi familia sí es originaria del pueblo, vamos a decir, ¿no? Y son de Villa Hidalgo, Yalala, San Francisco Cajonos y San Juan del Río. Tuve oportunidad de conocer más pueblos gracias a la profesión de mi mamá, que es maestra rural. Entonces estuvimos mudándonos cada ciclo escolar. Sí, no. Entonces tuve la oportunidad de escuchar muchas bandas, mucha música. Y yo era de los niños que se sentaba al lado de las bandas y nada más estar escuchando y viendo qué hacen. Entonces creo que el venir aquí me dio una perspectiva panorámica, y ahorita puedo decir que la influencia de las redes sociales, lo que implique eso, ¿no? Lo que esté adentro de las redes sociales, todo lo que uno pueda saber, están golpeando muy duro la forma en la que filtran la cultura a los jóvenes. Y que se entiende por cultura, formas de hacer las cosas en el pueblo, ¿no? El trabajo, tal vez ir al campo, como dije hace rato, vivir una fiesta patronal, incluso ya no se siente igual, ya no es igual, todo se observa a través de una pantalla al parecer. Y la música, bueno, con eso no es de ahorita, lo observé desde hace años, ¿no? Con eso de buscar vistas, que está sonando para también yo tocarlo. Lo que pasa con las redes sociales es que te da una sensación de inmediatez, ¿no? De que todo es próximo y que todo tiene que ser ya. Eso ha hecho que compositores jóvenes, y lo lees, o sea, cuando empiezas a practicar algo, empiezas a descubrir patrones. Y lees de inmediato, ya sea que leas mucho, te das cuenta de qué va, ¿no? O en este caso la música. Cuando compones empiezas a identificar secuencias, patrones y notas de inmediato que no hay profundidad,
no hubo una meditación, premeditación, no hubo un proceso de drenar ideas que no, limpiar, poner, probar, es ya. Creo que ahorita está, o bueno, he notado también algo que, como leer un libro, ¿no? ¿Realmente te gusta leer un libro o decir que lo leíste? Entonces pasa igual, he notado eso con muchos compositores, decir que compusieron, más no lo que implica. Entonces, eso he notado mucho. Tal vez igual estoy pecando de extremista, no lo sé, pero no creo. Entonces, eso he notado. Y algo que nos estás comentando muy importante es llevar, por ejemplo, dijiste, yo he estado escuchando a muchas bandas, he encontrado, has educado tu oído para poder contestar exactamente todo este tipo de formas de expresión de cada una de las culturas de las bandas, ¿no? Y uno, cuando ya es más visto como aspecto profesional, pues yo creo que ustedes tienen ese don de saber cómo se trabajó esa melodía, ¿no? Como tú dices, a lo mejor se trabajó así ya, lo tuvieron que sacar así, pero como la escritura se ven las faltas de ortografía, ¿no? Se podría decir, ¿no? Algo así, ¿no? Que como que faltó ahí una mejor expresión, ¿no? Musical. Y fíjate, eso para mí es algo muy interesante, porque no es nada más es escribir, desarrollar, sino también tener el talento de cómo también expresar los sentimientos, pero aparte retroceder a ver también a tu cultura, a esa historia, porque lo que veo que muchas de las bandas de viento las construyen de acuerdo a su forma de vida, correcto, ¿no? A su forma de expresión también, y cómo les fue en la vida también, ¿no? Sí, claro. Yo creo que también sí, es otra forma, ¿no? Y yo creo que para esto es importante conocer, por ejemplo, y trabajar como el compositor ha hecho todas estas obras y conocerlas. Desafortunadamente no hay, como lo expresas tú, ¿no? No hay dónde, ¿no? Dialogar con el mismo compositor. Claro. ¿Y qué propuestas más aparte de tu proyecto podrías mencionar para ir abriendo un camino más hacia al compositor y a la composición? A quienes escuchan música, con una simple pregunta, ¿no? ¿Quién hizo realmente la música? Creo que con eso es un buen comienzo. Después podrías seguir con... Bueno, es que todo inicia con la curiosidad, ¿no? Y sembrar curiosidad en alguien suele ser demasiado complicado a veces, o no lo sé. Pero creo que dar a conocer historias, como lo dije hace rato, historias, todo se resume en historias. Creo que habrá mucha gente que diga, órales, no sabía, ¿no? Y por ahí se puede iniciar sembrando curiosidad, porque te enteras unas historias así impresionantes de compositores mijes que se envidiaban y de repente encarcelaron a uno, o como antes no había digitalización de las partituras, era muy fácil plagiar, o incluso no había esa inmediatez de agarrar tu teléfono y poner una pieza y decir, mira, se parece a esta. No, antes no, tenías que ir hasta otro pueblo a escuchar la banda a ver si se parecía o no. Entonces escuchas historias impresionantes sobre plagios, cosas de ese tipo. Entonces yo creo que si se dan a conocer sería suficiente como para sembrar esa curiosidad de qué tanto vivió un compositor y qué tanto no, o qué tanto hizo y qué tanto no, como para llegar a una melodía. Y fíjate que me acabas de ubicar algo muy importante. Yo creo que hay que empezar a trabajar, así como hay el encuentro del sonido de las bandas, yo creo que también hay que buscar los espacios de un encuentro, de análisis, en donde el mismo compositor y los compositores puedan apoyarse
de esas experiencias, Claro. ¿no? Como hacer un encuentro de compositores, ¿no? Eso estaría Yo creo muy- que sería muy interesante porque existen, así como tú, muchos jóvenes que empiezan, ¿no? Con la composición. A propósito, mando saludar a la comadre Yafatet, que también ha sido en un momento dado compositora, y aparte de compositora también pues, canta también las músicas, porque es como tú dices, ¿no? Los van llevando, ¿no? A diferentes formas, ¿no? Ella es una cantante mazateca, y que ha estado también, y que algo que una vez me platicó es de que cómo interpretar dentro de una banda, ¿no? La música, porque es muy diferente a la interpretación que hace uno dentro de la visión de atender lo que quiere el público, ¿no? Claro. ¿No? Uh-huh. Eso es diferente. Entonces, yo creo que hasta yo creo que calentando ahí el espacio a los compañeros y pues poder hacer un encuentro de compositores, pero con algunos temas que en realidad sirven para hacer una reflexión. Y ahí es donde se encuentra la escritura, ahí es donde se encuentra esta reflexión que queda, como nos platicarías, que de lo que vendría siendo que la música Ayujoy en su momento. Hay muchas historias. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no compartir esas historias dentro de la propia música y como compositores en ese encuentro fortalecer exactamente ese proceso de identidad, pero del compositor? Creo que hay un reto cuando se propone este tipo de proyectos, y es comunicar. Es sumamente difícil y lo toma, se forja a base de experiencia, o no sé, dígame usted cómo te vuelves buen comunicador. Yo creo que intentando, ¿no? Claro, experiencia. Es la experiencia. Entonces, el primer reto es ese, poder hablar a los compositores de manera adecuada para que puedan transmitir lo que está en ellos y que realmente puedan sembrar algo en quienes los escuchan, porque uno puede venir a tratar de contar algo y si no lo haces de manera adecuada, nomás no llega. Ajá, entonces el primer reto es ese, ¿no? ¿Y cómo se logra? Creando espacios, diciéndole a la gente, inténtalo, no se te va a caer un brazo si sales a contar tu historia, si publicas tu música, ¿no? Creo que también hay cierto temor a la crítica, y pasando ese umbral creo que vienen cosas muy, muy divertidas, muy impresionantes. Y les da una fortaleza. Claro. Yo creo, porque yo veía a los compañeros Ayujoys del SECAM cuando andaba por allá. Pues sí, se arrastraba el lápiz, se arrastraba varias formas, y cuando ya salía, hasta ellos mismos decían, pues es que fueron muchas cosas que pasé para poder llegar aquí, ¿no? Correcto. Críticas y demás, Sí. Pero esa es la formación, ¿no? Sí. También misma de los mismos compositores. Entonces, pues, fíjate que algo importante, vayámoslo pensando, que yo sería de la idea de hacer un encuentro de compositores, pero de banda de viento. Estaría muy bien. ¿No? Estaría muy bien. Y que en una manera pueda fortalecer exactamente al mismo compositor, y además se difunden, ¿no? Esas propuestas, y tenerlas en un cuadernillo o en tecnológico o impreso. Correcto, como, ¿no? Acaba de mencionar algo importante. He visto intentos de también no de manera formal, ¿no? Tal vez una plática, o ahora que hace años que llegó lo del podcast, Sí. Muchos intentaron hacer eso y no lo sé qué realmente falta, ¿no? Puedes notar cosas como seriedad, tal vez, no ese temor a realmente tomártelo en serio, porque también he escuchado de otros que se dedican a componer y que tienen música que ya ha pegado, música que ya suena en muchos lados, y tal vez por temor a la crítica o yo qué sé, no realmente dicen soy compositor, no, sino le hago al cuento. Y tú dices, sí compones, pero no sé si no te estás dando la seriedad
Y entonces yo creo que falta algo de eso. Y yo creo que eso que tú dices se llama profesionalismo. Claro. ¿No? Porque cuando uno en realidad va para desarrollar algo más formal, más de esto, tenemos que profesionalizarnos, ¿no? Y profesionalizarnos en formas de que ver quién soy, qué estoy haciendo y qué voy a construir más adelante, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque esa es la forma de decir, y yo creo que eso pasa en las matemáticas, como dices, ¿no? Estoy viendo lo que estoy aprendiendo. Tengo errores, tengo factores de la práctica, ¿no? Pero ya en esos contextos, pues tú puedes ver en una forma la construcción y visualización. Pues mira qué interesante plática, estamos sacando hasta formas de ver qué podemos hacer con el factor de la composición. Claro. Y pues yo creo que en un momento nos vamos a un pequeño corte y regresamos, querido público, en esa radio 97.3 FM, Voces Indígenas, su servidor Héctor Santaella y un gran compositor, Alejandro, acompañando en este espacio. En esa radio 97.3 FM. En temporada de lluvias y huracanes, debemos proteger lo más importante, nuestras familias. Mantente informado en los canales oficiales. Retira la basura de coladeras y desagües. Evita cruzar ríos y arroyos crecidos. Y resguarda tus documentos en un lugar seguro. Estas pequeñas acciones pueden proteger tu vida. En caso de emergencias, llama al 911. La prevención es tu mejor decisión. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. La nueva contaminación del mundo es la corrupción. Necesitamos un cambio desde la raíz. Es hora de renacer. El cambio es contigo. Quiero ver de verdad el mundo cambiar. Ver de verdad. Un cambio real. Partido Verde. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Música Mije. Pues regresamos, querido público, pues en esa radio 97.3 FM, agradeciendo pues a los radioescuchas y todos los que nos acompañan en este espacio. Y yo creo que algo muy importante, también agradecer a los pueblos y comunidades indígenas que nos siguen apoyando en este espacio de Voces Indígenas, y también mandar saludos a Alejandra Hernández, que siempre nos echa la mano en todo lo que es el proceso de desarrollo, en todo lo técnico, y también al compañero que nos da toda esta fortaleza de sonorización y demás afuera aquí de la cabina. Pues agradezco bastante también el apoyo, y a ese chiquitín que también siempre, que creo que hoy anda un poco molesto de la garganta y todo eso, pero siempre también nos escucha, a Sinoé y Cal en su momento. Pero pues bueno, pues regresando a esto, también agradecer a la maestra Dora Lilia Lagardo Jurado. Saludos, nos hablan desde Milpalta, que has estado por allá. Nos mandan saludos de diferentes formas, pero agradeciendo al público que hoy nos escucha sobre lo que es el compositor dentro de lo que es la banda de viento. Una pregunta que hoy quisiera también hacer, dentro de que ahora sí tengo el lujo de tener un compositor al lado, ¿qué instrumento, como Alejandro que nos acompaña hoy, le dio a visualizar exactamente? ¿Tocas algún instrumento? Sí, soy clarinetista. Ah, miren, algo muy importante en esto. ¿Por qué clarinetista? Son cosas inconscientes, yo creo, ¿no? En retrospectivas fue algo inconsciente. Tiene una
tesitura, una extensión, una gama de sonidos bastante amplio dentro de los instrumentos de aliento. Tiene un sonido cálido y supongo que fue lo que me gustó. Y porque el clarinete también es muy difícil. Sí, creo. Sí, no, yo lo he visto, por ejemplo, en una banda de viento que conviví mucho, Laguna Encantada, ¿no? Entonces, era ahí más el que dirigía, pues era un compañero muy querido que era militar en su momento, y entonces como era tan, como estábamos diciendo, y con él aprendí eso también, que dentro de las bandas de viento hay que profesionalizarse, ser normativo, muy prudente y tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos puede ir por otro lado las cosas, y si uno no se somete a una norma que pueda fortalecer su propia identidad como banda, pues luego ya no es lo mismo, ¿no? Claro, no se hace más que divagar. Sí, ¿verdad? Sí. Eso es lo que él decía, y no, era muy constante él y maneja. Y también, pues, Frente Unido 6 Hojas, otro de las bandas que pude conocer, el SECAM, y también, pues, he estado conociendo, y pues ahora esto que estábamos comentando, yo creo que es importante. Por ejemplo, ¿en qué bandas tú tocas o tienen alguna banda ya conformada? Actualmente no me encuentro fijo en una banda, ¿no? Okay, estoy, como coloquialmente se le dice, hueseando. Así se le dice. Bueno. Estoy trabajando con quien me invite y yo gustoso de hacer música con quien me invite. Mira qué interesante. Entonces, fíjense, querido público, cómo uno también puede ser tan diverso, ¿no? En todas las tesituras de que una banda de viento se conforma, pues, de diferentes miembros, pero también de diferentes compositores. Sí, ¿no? Sí. Y que mucho de esto, espero, en su momento, pues ya algunos compañeros han decidido también, pues ya de repente vamos a tener nuestro aniversario de la radio. Entonces, y bueno, ya lo tuvimos como radio. Ahora vamos como el tercer año de Voces Indígenas. En esto, pues muchos de los compañeros empiezan a formar, y bueno, pues ellos han sido también invitados, y bueno, esperemos hacer, y yo creo que esto que estábamos platicando, pues hasta puede ser un encuentro de compositores en el momento, y que ver qué podría hacerse, pero bueno, es cosa de ir planeando poco a poco, y yo creo que mucho de lo que nos has estado platicando, Ale, está bien. Ahora, ¿qué es lo que tú visualizas ya como compositor, ya como lo que hemos estado platicando? ¿Para dónde podríamos construir de un compositor, y cuáles serían sus tareas principales? Creo que puedo decir con un 80% de seguridad, como cualquier artista, no somos más que cuenta historias, ¿no? Entonces, se puede ser ambicioso, tal vez convencer a través de la música, influir a través de la música. ¿Qué cosas? Pues cosas buenas, ¿no? ¿Qué hace un compositor? O observar, experimentar y transmitir. Y yo creo que con eso se expresa suficientemente bien qué hace un compositor. No, obviamente entrar en más detalles, pues esos son, ¿no? Detalles, pero de manera general eso es. Y eso es lo que nos hace también trabajar y fortalecerse uno mismo, ¿no? Y dentro de este fortalecimiento que uno va trabajando, con lo que nos estás explicando, en las bandas que has participado, ¿cómo has visto exactamente
las bandas de viento de música oaxaqueña, ¿no? En su momento, ¿qué es lo que nos expresan hoy para la comunidad? Bueno, es algo raro. Nos siguen expresando lo mismo, ¿no? La manera de en cómo viven, cómo ven las cosas, qué está pasando, que haya cambiado puntualmente qué se ocupa, qué tipo de música está sonando, pues bueno, es parte del cambio, pero que yo note algo más, no. O sea, se sigue haciendo de la misma forma, sigue transmitiendo lo mismo, y sí, creo que no hay una diferencia. No hay una diferencia de fondo. Ajá. Superficialmente sí. Sí, o sea, digo, puntualmente lo que suena, lo que se está tocando, como dije, no influencias de lo exterior, lo comercial, lo que todo se está viendo a través de una pantalla. Sí, pero en el fondo, ¿qué está haciendo? Está expresando lo que está pasando. Entonces, no ha cambiado, sigue transmitiendo lo que está pasando en la comunidad, en el pueblo, no ha muerto, ¿no? Entonces, eso, o sea, superficialmente sí cambiaron un montón de cosas, pero en el fondo sigue pasando lo mismo, tiene la misma funcionalidad la banda de hace 80 años que la de hoy. Está presente en ritos, rituales, celebraciones, cuando alguien fallece. Entonces, no ha cambiado en el fondo, pero superficialmente sí. No sé si me explico. Sí, claro. Y algo exactamente de esto de lo superficial y demás, pues tiene que ver también con el proceso cultural, ¿no? Correcto. Que se tiene, ¿no? Y exactamente, por ejemplo, si yo necesitaría hacer una composición, ¿en dónde te podía localizar? Bueno, estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube, pueden escuchar mi música, y estoy como A.Maldonado Robles. A.Maldonado Robles. Correcto. Entonces, ya ven, yo nada más les voy a chismear algo, que una vez que estuve en una radio, ¿no? De un instituto, estuve como ahí director, y allá por Guelatao. ¿Qué es lo que pasó? Pues es que los compañeros músicos y compositores sí habían compuesto algo, ¿no? Habían compuesto un danzón, y ese danzón al compositor llega y me dice, ¿cómo le podemos poner? Y le digo, pues ustedes son los que crearon, ustedes son los que fortalecieron, y dicen, es algo para la radio, ¿no? Y le digo, pues ustedes pónganle como sea. Y se presentaron, y tuve la fortuna en su momento de que me pudieron dirigir un danzón, ¿no? En el cual, pues, todo esto yo creo que también nace de sentimientos, ¿no? Y de fortaleza. Pero ahora, ¿tú en qué bandas de viento has participado en tus composiciones? ¿Puntualmente? Pues ahora sí, general, puntual o... En la ciudad de Oaxaca, un saludo a la banda Eco Serrano. También en la comunidad de San Juan del Río también han tenido la oportunidad, y muy agradecido con ellos de que hayan sonado alguna de mis composiciones. También muy agradecido con el bachillerato 40, ¿no? También sonó aquí en la Ciudad de México, con los que trabajo más. Paisanos míos, banda Yalaltecos Unidos. Y entre otras, pasa que son un montón de bandas. Mira qué privilegiado, mira qué privilegiado, ¿no? Sí. Sí, he tenido la oportunidad, y muy agradecido con todos. No, pues miren, es tener este currículum, como dicen, ¿no? De fortaleza con Alejandro. Yo creo que nos da una visión que el compositor debe de
fortalecerse y crear y mejorar también una calidad, ¿no? A la profesionalización. Ahora, dentro de tu comunidad, ¿en dónde se utilizan las bandas? Porque ahorita sí nos los dijiste muy general, que en los ritos, en los mitos o en fúnebres. ¿Qué es la banda ahí, en todas estas formas de expresiones culturales? Cualquier ritual. No, entiéndase ritual por ceremonia, ya sea celebración, defunción de alguien. Celebración, híjole, sea patronal, cumpleaños. La banda siempre está presente. Es el alma del pueblo y desde que yo sepa nunca ha dejado de ser así. Entonces, y entendamos como rito, aquí muy desde la visión antropológica y muy sencilla, es que el rito es la comunicación del hombre hacia la deidad, y lo que es el mito es la comunicación de lo que es el ser supremo hacia el hombre. Es la forma en que se expresa, ¿no?, esto. Y entonces la banda vuelve a hacerse, y por eso dice la pregunta, desde un proceso ritual, ¿no? Porque es una forma de comunicarnos. Claro. Es una forma también de expresar nuestros sentimientos, porque no es lo mismo las mismas melodías cuando es la mayordomía de la fiesta a lo que es un espacio fúnebre, ¿no? Porque hay melodías fúnebres. Correcto. ¿Y cómo se distingue una melodía fúnebre a una melodía de la comunidad de por ejemplo, una fiesta del Santo Patrón? Bueno, para pronto, alegre y triste, ¿no? Es lo que uno puede identificar de inmediato. Si nos ponemos un poco más técnicos, hay géneros que se prestan más a cierto tipo de música debido a la estructura, siendo aún más técnicos, formas musicales específicas para transmitir algo. Entonces, sí, eso. Y eso nos vuelve exactamente, son formas. Son formas. Y aparte de esas formas, yo siento que también esto que hablan de Moncayo, ¿no? Ese dicen que es un son. Un guapango. Habla del guapango Moncayo. Guapango, sí. Okay. Pero dicen que es un son. Claro. Que no es un guapango, por la forma y estructura que se tiene. Eso es una pregunta como compositor. Entre lo que yo he investigado cada vez más con esto de sí tomarme en serio la composición, te empiezas a dar cuenta que, pasa que como yo estoy acostumbrado a leer matemáticas y de repente inconscientemente lees textos musicales con la misma rigidez y empiezas a encontrar muchas ambigüedades, muchas etiquetas que no son las adecuadas, e incluso pasa que el conocimiento, ya sea de teoría musical, a mi experiencia y a lo que he conocido, no hay rigidez suficiente como para poder afirmar algo completamente. Sí, entonces, sobre géneros musicales, empezar a definir qué es un son y qué es eso. Es sumamente complejo. De entrada, definir algo que cumple las características de definición es muy difícil y incluso un poco, no sé si imposible, porque cuántos años y nadie ha llegado a definir exactamente algo, ¿no? Puedes definir un género a través de su estructura, ya sea musical de manera general, un compás, un tempo, ¿no? Un tiempo. Y con eso te puedes guiar. Sin embargo, ya entrar específicamente, por ejemplo, un son mije, un son oaxaqueño, un son jarocho, en la Huasteca, no, un son de Artesa. Uno podría parecer que suena igual, pero son detalles diminutos
que definirlos o encasillarlos, pienso yo que mataría algo, y suele ser muy ambiguo. La verdad es que decir si es un son o un guapango completamente llega a ser eso complicado. Complicado, porque sí, luego lo he escuchado, ¿no? Y al escucharlo, pues uno también entra en ese, ¿no? En esa forma. Yo sé lo que desde la visión del son es muy continuo, ¿no? Muy repetitivo, ¿no? Y un guapango también puede ser muy repetitivo. Claro. Pero son formas de verlo. Y pues mira, Ale, ya se nos está yendo el tiempo, y mira qué interesante plática que hemos tenido hoy aquí, y pues es tu casa en esa radio. Muchas gracias. Y estás totalmente invitado para las próximas. Esperemos que podamos trabajar más cosas, claro, ¿no? Claro. Dentro de esto. Y pues, compañeros radioescuchas, pues ya en este momento pues mandamos saludos a toda esta población, y no sé qué quieras comentar, ir cerrando el programa. Apoyen a sus artistas locales. Si tienen alguien que está haciendo música, pintura, apóyennos un montón. Eso nada más, creo que es una forma de expresión más hacia que sea creador y fortalecerlos en su momento. Pues nos despedimos, querido público, pues agradecemos bastante que nos hayan escuchado. Regresamos la próxima semana. Acuérdense que su servidor Héctor Santaella en Voces Indígenas, y también agradecemos allá atrás de la cabina a quien nos acompaña siempre ponderando este programa, y pues nos vemos la próxima semana. Buena tarde. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. El fútbol también se juega con datos, y claro que le vamos a México.